Jóvenes, buenos días. Nuevamente reunidos para desarrollar el curso de geometría. El tema de hoy se llama ángulos entre dos bisectrices trazadas dentro de un triángulo. Yo solamente le pongo ángulos entre bisectrices, pero el título es ángulos comprendidos por dos bisectrices trazadas dentro de un triángulo, ¿no? Se van a presentar tres casos: cuando las bisectrices sean interiores, cuando las bisectrices sean exteriores o externas, y cuando las bisectrices sean una interna y la otra externa. Bien, ya, repito, cuando las dos bisectrices sean internas o interiores, cuando las dos bisectrices sean externas, ¿no? Y el tercer caso es una combinación de una interna y otra externa. Vamos a ver el primer caso. Ángulo formado por dos bisectrices interiores dentro de un triángulo. Yo tengo un triángulo ABC y desde el vértice A trazo una bisectriz interior, del vértice C trazo otra bisectriz, y ambas bisectrices se van a interceptar en este punto. Como consecuencia de ello van a formar el ángulo X. ¿Cómo se calcula este ángulo X? Se calcula mediante esta fórmula. X es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo, o sea, el ángulo que no ha intervenido, el ángulo que no ha sido afectado, ¿no?, por ninguna bisectriz. No se olviden que una bisectriz es la recta que divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces, volviendo a lo nuestro, X, ¿no?, el ángulo X formado por esas dos bisectrices se calcula de esta forma: 90 grados más la mitad del tercer ángulo. Yo le pongo un ejemplo acá, ¿no?, una aplicación directa de la fórmula. Les muestro un triángulo ABC, ¿no? He trazado su bisectriz del vértice A, la bisectriz del vértice C. Ambas bisectrices se interceptan y forman el ángulo X. Y este ángulo vale 80. Entonces acá me dicen hallar X. Muy bien, observo mi figura. Esto corresponde al caso de dos bisectrices interiores. Entonces, ¿qué hago? Aplico la fórmula, la relación. X es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. Entonces el tercer ángulo vale 80. 80 entre 2 es 40. 80 entre 2 es 40. Acá está 40. 90 más 40 es 130. Miren qué sencillo para hacer el cálculo, ¿no?, de este ángulo. Bien sencillo. Segundo caso. Ángulo formado por dos bisectrices externas. Yo tengo el triángulo primitivo, ¿no?, ABC, ¿no? Cuando digo primitivo estoy diciendo el triángulo original ABC. Por el vértice A he trazado la bisectriz exterior. Acá está una bisectriz exterior. Por el vértice C también trazo otra bisectriz externa. Ambas bisectrices se van a cortar en este punto y van a formar este ángulo X. Este ángulo X. Este ángulo X, que se ha formado por la intersección de estas dos bisectrices exteriores, se calcula mediante esta fórmula. La fórmula dice: X es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo, o sea, el ángulo que no intervino. Miren, estas dos fórmulas se parecen mucho. Acá tiene 90, acá tiene 90. Acá tiene la mitad del ángulo, acá tiene la mitad del ángulo. ¿De acuerdo? Pero acá tiene más y acá tiene menos. ¿Ya? Para que la recuerden, asocien las dos fórmulas. Le pongo un ejemplo. Le doy la figura, ¿no? Le doy la figura. A ver, el triángulo primitivo es ABC. En él he trazado las bisectrices exteriores. ¿De quién? Del vértice A y del vértice C. Como consecuencia, la intersección de esas dos bisectrices me dan el ángulo X. Y me piden, oiga, calcule este X. Y me dan este ángulo de 58. Aplico mi fórmula que está acá arriba. X es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo. Entonces X va a ser igual a 90 menos 29, porque 58 entre 2 es 29. Se realiza la diferencia y encuentro que X vale 61 grados. El tercer caso, el ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. En principio me dan el triángulo ABC. En él, desde el vértice A trazo una bisectriz interior
y desde el vértice C trazo una bisectriz externa. Ambas bisectrices se van a interceptar y van a formar el ángulo X, ¿no? El ángulo X. Este es el tercer ángulo que no interviene, el ángulo teta. El ángulo teta, que no interviene porque no se han trazado bisectrices. Entonces, ¿cómo se calcula este ángulo? Así, miren, X es igual a la mitad del tercer ángulo, o sea, a teta medios. Ejemplo, me dan el triángulo ABC, se ha trazado desde el vértice A la bisectriz interior, desde el vértice C la bisectriz exterior. Se cortan y forman el ángulo X. Me dicen calcule X y me dan como dato este ángulo 100. Entonces yo le aplico la fórmula. Dice que X vale la mitad de ese tercer ángulo. 100 entre 2, 50. Miren qué sencillo. Entonces, chicos, con este video también les estoy haciendo llegar una tarea de 4 ejercicios que ustedes los van a resolver aplicando estas relaciones, estas fórmulas. ¿De acuerdo? Estudienlas primero, ¿no? Es bastante sencillo. Grábenlas y con ello ustedes van a poder realizar sus ejercicios. Van a tener tiempo hasta el día sábado. Si ustedes lo pueden resolver el mismo día o al día siguiente, con tranquilidad, ¿no? Paciencia, aprendiendo primero sus formulitas, me lo hacen llegar. Muy bien, chicos, suerte, nos estamos viendo.